Hola a todos, mi nombre es Joana Álvarez y les voy a hablar sobre el caso de la tosferina. Aquí están las fuentes consultadas. Entonces, la tosferina es una enfermedad respiratoria de notificación obligatoria y prevenible por vacuna que afecta a todos los grupos de edad, especialmente a menores de un año. Como vemos en la imagen, se inhalan unas gotitas microscópicas que transportan la bacteria Bordetella pertussis, que es la que causa esta enfermedad. Esas bacterias se adhieren a los cilios de las células epiteliales que recubren la garganta, donde se reproducen y luego migran hacia las células epiteliales de los pulmones. Estas células son las que recubren las vías respiratorias y producen el moco que lubrica y protege el pulmón. Entonces allí producen como una toxina que paraliza la celia y destruye estas células. Las características generales del evento. El agente etiológico, como ya lo mencionamos, es la Bordetella pertussis. Sin embargo, existen otras especies del género Bordetella que pueden causar infección respiratoria. El modo de transmisión es por contacto directo de persona a persona. El periodo de incubación es de 6 a 10 días y con un rango de 4 a 21 días. El periodo de transmisibilidad, especialmente, se transmite como apenas inician los síntomas, de 5 a 7 días, pero cuando se inicia la terapia antimicrobiana, ese periodo de infección puede durar alrededor de 5 días o menos. El reservorio, los humanos son los únicos hospederos conocidos. Entonces, la transmisión de la tosferina. El agente causal de la tosferina se transmite por contacto directo, persona a persona, a través de las gotas de secreciones de las mucosas respiratorias de una persona que está infectada, o sea, el reservorio, a una susceptible en un rango de 1 metro de distancia. Por lo general, se da al toser o estornudar o al pasar mucho tiempo como compartiendo con estas personas. Muchos bebés que contraen esa enfermedad se contagian de sus hermanos mayores, padres o las personas que los cuidan. La evolución de la enfermedad se dan 3 fases. La fase 1 es la fase catarral, que puede durar de 1 a 2 semanas. Se presentan síntomas como secreción nasal, fiebre baja, tos leve ocasional y es altamente contagiosa en esta fase. La fase 2 es la fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas y puede extenderse hasta 10. Los síntomas son numerosos accesos de tos rápida seguida de un silbido al respirar. También se presenta vómito y agotamiento después de esos accesos de tos. Esa palabra paroxística hace como énfasis en una tos violenta y brusca. La fase 3 es la fase de convalecencia, que dura 2 a 3 semanas y muchas personas son susceptibles a otras infecciones respiratorias. Esa recuperación es gradual y se alivia la tos, pero pueden regresar esos accesos de tos. La gravedad de la tosferina. Entonces está la tosferina maligna. En los niños menores de 6 meses de edad o con un esquema de vacunación incompleto se puede desarrollar como esa forma grave de la tosferina. Se puede presentar falla respiratoria, hipoxemia, que es la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre, también hipertensión pulmonar, que se aumenta la presión arterial en, en las arterias que transportan la sangre desde el corazón hacia los pulmones, o sea, las arterias pulmonares. Entonces, se presenta como una alta tasa de morbimortalidad, que a pesar de las medidas terapéuticas que se emplean, puede llegar como a una mortalidad de hasta un 75%. La vacuna de PT es como la mejor manera de prevenir la tosferina. Esta es una mezcla de 3 vacunas que inmunizan contra 3 enfermedades causadas por bacterias, que están la difteria, los tétanos y contra la tosferina causada por la Bordetella pertussis. En Colombia se cuenta con registro de coberturas de EPT desde 1980 y en el 2014 se introdujo la vacuna TDAP, que también es contra estas 3 bacterias para la población gestante. En el esquema de vacunación colombiano se aplican a los 2, 4 y 6 meses de vida y se dan 2 refuerzos, uno a los 18 meses y a los 5 años de edad. La justificación para la vigilancia. Entonces, esta enfermedad es una causa importante de morbilidad y mortalidad infantil, con un estimado de 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales registradas a nivel global. En Colombia los últimos 3 picos fueron en el 2006, 2009, 2012 y 2015, y en este último la incidencia fue de 2 casos por cada 100.000 habitantes. Luego de la introducción de la vacuna en 1980 se observó como esa tendencia a la disminución de los casos de tosferina. Aquí vemos la comparación de las tasas de incidencia de los años 2019, 2020, 2021. Podemos observar que en el 2019 se presentaron tasas de incidencia más altas con respecto a los 2 años siguientes. Para el 2020, a partir de la semana 18 más o menos, se observa como una disminución de esa incidencia, lo que coincide con el inicio de la pandemia y esas medidas de cuarentena, aislamiento social, lo que quizás haya influido en la disminución de los casos debido a las medidas adoptadas, el cierre de colegios, guarderías, lo que quizás evitó ese contagio de tosferina al no tener contacto con otras personas.
Para el 2021 se observa una incidencia baja y a la semana 20 no se registran casos. Esto puede estar relacionado con el uso de tapabocas, lo que puede representar como una barrera que impida la transmisión de esta enfermedad. Aquí vemos el canal endémico histórico para tosferina para Colombia del año 2016 al 2020. Podemos observar que desde el año 2015 2016 se ha mantenido como una zona de éxito y seguridad quizás por la cobertura de vacunación, y podemos decir que en la semana 20 estamos en una zona de éxito y en ningún caso se ha llegado a la epidemia. Los pasos para activar la vigilancia de un evento de tosferina. Entonces se presenta un paciente con, con síntomas, se evalúa por el médico y ordena un cultivo, un PCR que da positivo para Bordetella pertussis. Luego se registran los datos en la ficha de notificación. Se inicia también todo ese protocolo de atención individual y de acuerdo con las condiciones epidemiológicas se inician pues las acciones colectivas individuales preventivas. Luego de que la unidad notificadora municipal recibe esa notificación, continúa esa cadena de información en las fechas establecidas. El interés de la institucionalidad y efectividad de las acciones. Entonces, en la resolución 1841-2013, por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública en la dimensión prioritaria de vida saludable y enfermedades transmisibles, en el componente que son enfermedades inmunoprevenibles, se tiene como meta para el 2021 mantener en todo el territorio nacional el control de la incidencia de estos casos de tosferina. Los objetivos de la vigilancia, entonces, son caracterizar el comportamiento de la tosferina en tiempo, lugar y persona, evaluar el cumplimiento de la notificación inmediata de los casos probables y detectar y caracterizar oportunamente los brotes de la tosferina en el territorio nacional. Aquí las definiciones de caso para la vigilancia. Entonces, el caso probable son los que están confirmados por laboratorio o nexo. El confirmado por laboratorio es un caso probable confirmado mediante cultivo PCR con resultado positivo para Bordetella pertussis. El caso confirmado por nexo epidemiológico, que cumple con esos criterios de definición clínica de caso. El caso confirmado por clínica es al cual que se le tomó como una muestra, pero tuvo fallas en su proceso de recolección, conservación o procesamiento y no se pudo demostrar esa asociación epidemiológica con un caso confirmado. Y el descartado, que es el resultado negativo para el PCR o para la Bordetella pertussis. Entonces, las fuentes de los datos, está la notificación primaria, sería por historias clínicas, por fichas de notificación de datos básicos y complementarios con el código 800, las fichas de investigación epidemiológica de campo, y las secundarias, que es en caso de brotes se debe realizar pues como una búsqueda activa institucional, también comunitaria, y también lo establecido por el sistema de información de apoyo a la notificación de investigación de eventos en salud pública. Entonces, aquí están las fichas de notificación individual, donde se da la información general, identificación del paciente, notificación. En la ficha de notificación individual con datos complementarios, aquí está la ficha de notificación con solicitud de laboratorio de salud pública. Aquí se ve que se puede poner como el código del nombre del agente, los códigos de la unidad primaria de generadora de datos. Entonces, los indicadores para el monitoreo de la tosferina. Entonces, se da el de proporción de incidencia, el de la incidencia de tosferina en menores de un año, que es como para determinar esa magnitud y caracterizar el evento en esta población. El de proporción de casos de tosferina menores de 2 meses de madres inmunizadas, que es para también determinar como esa magnitud en esta población. Proporción de los casos de tosferina con investigación de campo, y mide como esa eficiencia del sistema de vigilancia para intervenir oportunamente un caso confirmado e implementar medidas de control. Y el de proporción de configuración de casos identifica como esa eficiencia del sistema para continuar el estudio por laboratorio de un caso probable de tosferina y su clasificación final. Y la proporción de mortalidad de tosferina con unidad de análisis. Es como para establecer esas medidas de control, identificar grupos vulnerables, mide como la eficiencia del sistema de vigilancia para identificar esos factores de riesgo o deficiencias en la prestación de servicio. Entonces, aquí están las acciones, se presentan las acciones individuales, en donde se da también una investigación epidemiológica de campo, se buscan las fuentes de infección, los antecedentes de vacunación, la identificación de los contactos cercanos, se recolectan como muestras de los contactos cercanos también. Las acciones colectivas, que es como una búsqueda activa de los casos y contactos, y se procede como a visitar el hogar, verificar los cuadros clínicos, los estados vacunales de todos, las medidas preventivas desde educación a la comunidad, vacunar a los trabajadores de la salud para prevenir como transmisión nosocomial, es decir, dentro del hospital. La inmunización, que es
que los menores de 6 años deben de tener como este esquema de vacunas, y los contactos de alto riesgo que son niños menores de 1 año, especialmente lactantes, y también personas que son inmunodeficientes o tienen otras enfermedades como cáncer o asma. Está la búsqueda activa comunitaria, donde se deben visitar como esos centros preescolares, guarderías y escuelas para explorar la aparición de esos cuadros en mención y en general todos los lugares de posibles desplazamientos del caso durante el periodo de transmisibilidad. La comunicación del riesgo se debe continuar cíclicamente con las medidas de información, educación y comunicación al público y al personal de salud. En esos aspectos de promoción de la salud, prevención del contagio, medidas de bioseguridad y mecanismos para mitigar el impacto. El direccionamiento estratégico de los pacientes, el apoyo por otras vías de comunicación para evitar como esa saturación de los servicios. Entonces, como reflexión, la vigilancia de este evento es de gran importancia, ya que es de gran impacto en la salud pública, especialmente en la población menor de 1 año, edad en la que este evento se presenta con mayor frecuencia. Para poder contribuir de manera significativa en el control y prevención, además de determinar los pasos a seguir en el momento de notificar y difundir debidamente a las autoridades encargadas de este análisis de dicha problemática. Digamos que apoyando de esta manera la toma de decisiones, la ejecución y evaluación de este. Digamos que también abordar esos determinantes ambientales de salud como el clima que inciden cada vez más en la salud, como un mayor número de enfermedades respiratorias. Digamos que también esto mejora directamente la salud de las poblaciones e indirectamente también mejora la productividad, aumentan el disfrute del consumo de bienes y servicios que no están relacionados con la salud. Muchas gracias.